Buen día, muy buenos días, mi querido Panamá. Un día de verano, Néstor, ¿eh? Así mismo, Está el sol chévere. No me diga que es para lavar ropa, esta vez yo sí quiero que la gente La diga gente que vaya es para la playa, vayan a descansar, vayan con un 5. Licenciada, se ríe la licenciada. Sí, Bueno, un día seguro. seguro que es un gran día. Iniciamos otro programa más de Alza tu Voz y pues definitivamente algunos temitas nacionales e internacionales que están circulando por las redes, por la televisión, por todos lados, que es la muerte de la reina Isabel. Wow. La reina Isabel, 70 años de gobernar, ¿no? De mandato, claro. De mandato, 70 años. Por ahí mandaron Una de las más longevas en el trono. Así mismo es. Que mandaron, que hay una que Ahí se la va a ganar. ahí mandaron Hay una aquí en meme. Panamá que se la va a ganar. No, ahí mandaron, por cierto, ahí mandaron Sacrison, necesito hablarte urgente. un meme del actual rey Carlos, ya después de los 76 años Va a trabajar con una cara de susto. Qué locura. Y que después de los 76 años comenzó a trabajar. Una cara de susto de rey, hombre. La reina, hay muchas controversias, muchas opiniones encontradas, unas a favor, unas en contra de lo que eran las monarquías, de lo que eran los reinados, cómo pues abusaban en algunas ocasiones en sus conquistas. Otros también los adoran o los veneran. Hoy en día creo que la monarquía o una de las monarquías son una fuente de ingresos. Me parece que también genera mucho turismo el tema de la monarquía, el tema de las estructuras de los reinados. El concepto ese genera mucho tráfico de turismo y también deja muchos recursos a los estados. Por eso creo que es una de las consideraciones que tiene Inglaterra de mantener aún a una monarquía, ¿no? Pero hoy estaba viendo casualmente un video que me estaba hablando ahora Gustavo, que es un invitado a nosotros, que por ejemplo el Palacio de Buckingham recibe 10 millones de turistas al año. Exacto. Pero el Palacio de Versalles en París, que También. ya no tiene monarquía, recibe También. 15. Exacto. O sea que es la estructura. Exactamente, es la Dice que ella estructura. viajaría a París a conocer el Palacio de Versalles. Es la estructura. Sí, claro. La historia de Versalles es mucho más bonita, bueno, no bonita, pero tiene mucho más Sí, contenido que... Claro. No bonita porque se dieron cosas ahí terribles, ¿eh? Sí, pero Es interesante, pero la historia es historia. la estructura, la arquitectura de ese mucho es más, claro. era un... Sí. Bueno, Francia gozaba en ese entonces de que la De que era una arquitectura potencia. era una locura, No, y era una potencia. una belleza, y aún así. Pero bueno, ese es en el continente viejo. En Europa siguen de qué hablar. Ahí está el rey tomando posesión, entonces el hijo. Está el meme ese que menciona de que a los 70 y pico años tienen que empezar a trabajar. Y bueno, le hacen una pregunta a un periodista de que qué usted espera del reinado del rey, trono. valga la redundancia, Del trono. y de que va a ser una de las más cortas. Porque en realidad la edad de él es bastante avanzada, ¿no? Claro. Pero bueno, dejemos a Europa atrás y regresemos a nuestro querido Panamá. Un poquito de política. Zulay Rodríguez se mantiene a la cabeza de la búsqueda de firmas para la candidatura independiente como presidente de la República. Lleva 10.976 rúbricas. Lleva el 27.93% de las firmas, o sea que se visualiza que va a ser una de las 3 candidatas independientes a presidente de la República, la licenciada Zulay Rodríguez. Así que bueno, en buena hora vamos a tener esta contienda interesante. También Yapanís, uno de los cantantes urbanos más reconocidos por sus controversias y por sus canciones que a muchos han divertido, está pasando nuevamente por problemas de salud, tiene un sangrado nuevamente en el cerebro. Wow. Y está sometiéndose a unos tratamientos y pues ha pedido que recen por él y que si no sale de esta, que nos bendiga a todo el mundo. Y bueno, hablábamos del rey, el rey renueva la promesa de servir a sus súbditos o a la monarquía allá y dejémoslos a ellos por allá. La familia Lamatsu logró vender 1 libra de café geisha en 6,000 palitos. Creo que uno de los cafés más
oneroso, ¿no? Una subasta privada que duró 7 horas y creo que en la uno de los madrugada más de hoy. predilectos, realmente ha ganado muchos premios, me da la Logró impresión. vender Estoy una seguro. libra de café geisha a $6,000, Felicidades una al libra café a la geisha. empresa Black Gold Coffee en Taiwán. Una libra, brother. 6,000. ¿Cuánto costará la taza de café geisha en Taiwán? A los que puedan tomarla, ¿no? Pero Increíble. Hay platos predilectos y platos predilectos. Una libra de Kobe beef te cuesta $1,200. Ni siquiera una libra, de una carne, una de carne pendejadita así sí, que cuando ves el plato de dices, Japón. qué locura. Qué locura, hermano. Pero bueno, A mí me déjame con mi bofe y mi pajarilla. cada quien cosa. Que a veces nos la suben y nos ¿sí? berracamos. A veces nos la ponen a 50 centavos y estamos bravos. Sí. Meduca confirma las 2 rutas para los desfiles patrios. Arrancamos con desfiles patrios en noviembre. Ya Meduca ha confirmado y también Meduca y el Ministerio de Salud están analizando el comportamiento de lo que va a suceder en el desfile de noviembre para ver si se podrán realizar los carnavales. Entonces el comportamiento de la sociedad va a privar sobre la decisión que vayan a tomar para los carnavales, que es una de las fiestas más concurridas del pueblo panameño y que están esperando. Ya Y tenemos representativas económicamente. 22 años que no se han dado ni desfiles ni carnavales, entonces la gente está como ávida a ver. Sí, febrero de 2020, sí hubo carnaval. Ah, verdad, sí hubo. Bajo protesta. Sí hubo. Pero hubo carnaval. Unos que no y unos que sí mira, se dieron los carnavales. Exactamente. Y después reventó, en marzo reventó, Ah, correcto, vale, sí los hubo. Así es. Sí los hubo. La gente como que vamos para adelante, que eso es en China, acá no es esa vaina, aquí no vamos a pasa nada. limpiar. Y bueno, la historia se escribió. Otro que también falleció, un abogado muy conocido en Panamá, Rogelio Cruz, creo que fue también procurador de la Nación, falleció el miércoles pasado, un triple infarto lo mató, triple infarto, y bueno, Fue paz futbolista. a su alma y a sus familiares también. Ya. Tocumen, que a veces hablamos aquí de turismo bastante, Tocumen generó $115 millones Qué bueno. hasta el momento. La Sociedad de Estado panameño administran los aeropuertos, avanza en buen ritmo hacia el objetivo, regresa este año a niveles del 2019. Los estados financieros los primeros 6 meses del 22 dan cuenta de que los ingresos alcanzados los $115.6 millones cuando al igual periodo en el 2019 antes de la pandemia sumaron $128.9 millones. O sea que ya tenemos un buen ritmo. La pregunta es cómo hacemos que esa gente entre a Panamá. Así mismo, eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que? Sí, ese es un ingreso Bueno, que entra. supuestamente Prontour ya se está poniendo las pilas. No he visto. Yo No he visto ni pila, ni batería, ni nada de tampoco, pronto. Pero ahí vamos a ver qué pasa. ¿Cómo hacemos que esa cantidad de millones de personas, que creo que son como 15 millones de personas que transitan por el aeropuerto internacional de Tocumen, bajen? Aunque sea bajen No, 2 no millones son de dólares. 15, son 30 millones. 30. Nosotros ingresamos el Cuando, 10%. cuando está en su pleno, pero ahorita sí, no, sí. ahorita no está en ese punto. Pero, ¿cómo hacemos Por para las diferentes conexiones. ¿Cómo hacemos para que bajen? ¿Qué es lo que queremos? Para que dejen plata en Tenemos que Panamá. tener claro. Compren artesanía, Tenemos que bajen, incentivarlo. coman. Estamos programas. Necesitamos ser un poquito más agresivos ahí. Dengue. La situación del dengue sigue poniéndose difícil. Murió una niña de 6 años en Arraiján por el dengue. La menor empezó a presentar síntomas del 1 de septiembre. El lunes 5 acudieron a atención hospitalaria y en el hospital lastimosamente la niña falleció. Esto es para que los padres de familia, que como siempre hemos estado como acostumbrados, nos acostumbramos en este periodo al COVID, entendamos que hay otras situaciones, enfermedades y el dengue es una de las situaciones. No he visto acciones gubernamentales de prevención, pero todos sabemos que tenemos que revisar nuestras plantas, los envases donde se están acumulando las aguas, hablen con los vecinos, conversen de la situación y prevengan este dengue. Ahora con la lluvia que están a otro nivel. Así es. Bueno, ya les dije que el MINSA está evaluando la celebración del carnaval. 12 casos afectados por la viruela del monkey, del mono. Querías hablar algo de Bolota, del honorable diputado Bolota, Bueno, el señor y una Gustavo ley. Ávila, tuvimos
tuvimos ahí una tertulia. La situación esa de la obesidad en Panamá es importante establecerla y todos estamos de acuerdo en que la Policía Nacional debe tener buenas condiciones. Eso es innegable. Fundamental. Es fundamental. Necesitamos unidades de la policía que no sean atletas, pero que tengan unas condiciones físicas para poder cumplir con la Pero misión no solamente asignada. por obesidad, sino también Por salud. El grave problema es el siguiente, y ahí sí vamos a hablar de las generaciones que estamos aquí. La situación entre los grupos militares y los grupos que no son militares, a pesar de que en la academia nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos, porque mi escuela era comandada directamente por la Guardia Nacional de Venezuela, que era del grupo militar. Sin embargo, cuando tú llegas a la práctica en Panamá, que ya pasa la situación de tipo militar, tú sabes que en una base militar tú tienes tu horario de física, tienes todo lo que son ¿cómo se llama esto? Lo que es ya La programación. las programaciones, las actividades en sí, las formaciones, esto y lo otro, posteriormente otra física y posteriormente las formaciones y demás y tal de una vez. Y los interín, ¿no? Y los interín. Y los interín de los antiguos cuando hay que... Pero el asunto es que cuando lo traspolas ya a la Policía Nacional, como estamos actualmente, por lo menos Gustavo y yo, o sea, tú no estás envasado en una base militar, entonces entras directamente a trabajar y esa situación, porque el policía no trabaja menos de 12 horas, el policía no trabaja menos de 12 horas, lo digo yo por experiencia, el policía no trabaja menos de 12 horas y cuando sales libre en los días normales, cuando yo estaba en los grupos normales, en los grupos especiales es diferente, pero cuando estabas en los grupos normales y tú tenías tus 3 días libres, pues metías tu tercio. O sea, aparte que metías tu tercio, tú tenías los 2 días de descanso. Y el grupo que no son oficiales, que hacían su remunerado, no sé si te acuerdas. Correcto. Que hacían su remunerado. Menos descansan. Entonces, cuando tú entras a trabajar, realmente te sometes a esa situación. Y por más que tú me digas, y que sí, que lo sé, que esto, que lo otro, que lo vas a someter, hay gente que toma conciencia. Lo que es que hacer un gran programa, un buen programa de bienestar físico o de bienestar de salud para las unidades. Enseñarles. No, pero ellos ya vienen acostumbrados. El guardia que viene, además que la obesidad no es por, claro, pero es que la obesidad, comida. Claro, pero es que la obesidad no es por inactividad, la obesidad es por ansiedad, y además de eso, yo debo decir de que o sea, para el diputado, es fácil decirlo, un hombre que gana el dinero que gana con el tiempo que tiene libre, él podrá meterse a hacer su gimnasio y podrá comprar sus suplementos especiales. Pero la comida en la calle no es nada barata, Gustavo. Yo sé que tú tienes algo que decir ahí. Primero para la escuchas, porque tú mencionaste el tercio, ¿no? Cuando se habla de tercio se refiere al servicio extra. O sea, aparte de su servicio ordinario, hace tercio que es un servicio extra. Así es. Tiene una jornada adicional de trabajo. Pero yo me permito citar que la Policía Nacional tiene un buen diseño. Mira, de las pocas instituciones que procuran fiscalizar el estado de salud de sus miembros. Así es. Todos los años los miembros de la policía se tienen que hacer exámenes generales. Yo no sé si el resto de instituciones públicas hace eso con sus colaboradores o con sus trabajadores, ¿verdad? Pero por lo menos la Policía Nacional se lo exige. Ellos tienen que presentar exámenes generales, incluso sistema. Sí, del corazón. Aparte de eso, son evaluados físicamente 2 veces al año. A principio de año. Para los ascensos. Y a medida. No, eso es. Evaluación física. No, sí, pero eso es acumulativo para los ascensos. O sea, claro, que lo sí. que quiero decir Ajá. es que no es que se mantiene a la deriva, ni eso quede en el aire, ni Claro. nadie sabe. O sea, eso viene con una tabla específica. Se puede Eso te da entender, puntajes. se puede entender entonces que en teoría, porque si así para la obesidad están marcando, puede que en la práctica no, pero en teoría si yo hago una prueba física, me evalúan físicamente a principio de año, quiere decir que yo debería estar preparándome para la de mitad de año y pasarla, y después yo me debería estar preparando nuevamente para el principio de año, y es Claro. un ciclo que se mantiene. Ahora, ¿qué ocurre entre cada prueba física? Es lo que hay que evaluar para mejorarlo. Es el estilo de vida. Además de que la situación esta de la obesidad, hasta donde yo tengo entendido, y he leído un poco,
de que es el 90% de la población. O sea que dentro de la parte de la población sí hay ese problema y la policía no se escapa de ese problema, sin embargo, hace lo necesario. Ahora, hay gordos y gordos. Sí. Hay gordos que corren y hay gordos que no corren. Y la policía es el caso de que tiene sus cuestiones. El problema es el estilo de vida que conlleva, y eso es lo que hay que, de alguna forma, es un problema, gracias al señor diputado por haberlo establecido, pero es un problema que ya generalizado y hay que verlo y resolverlo. Sin embargo, la forma de ponerlo no me parece que no fue una forma amable de decir lo que quería decir, sino que yo pienso que es una situación de tipo retadora para decir que hay hegemonía de poder sobre la policía. Es lo que yo pienso. Sí, definitivamente las maneras y maneras, ¿no? Cada quien tiene su particularidad y pues el diputado, ustedes ya conocen cómo se ha expresado en varias ocasiones, incluso ha tenido enfrentamientos con la policía. Por eso es que se tiene ya un estigma de que puede estar haciendo algo en contra de. Pero bueno, él manifestó públicamente un video que lo motivaba a esto era la muerte de su primogénita, de la hija mayor que murió recientemente, que murió por obesidad, y que muchos de los factores que incidieron en la muerte de la joven fue precisamente que no se cuidaba, que la alimentación, que él peleaba, que se operara, que él le peleaba a ella, pues, fíjate, mira cómo estás, o sea, como que por ahí, y él lo que está buscando es, yo no tengo que defenderlo algo que él tiene los micrófonos suficientes para defenderse, ¿no? Pero lo que dice es que está buscando que el Estado reconozca cuando hay una persona con necesidad que no puede controlar la ansiedad o la alimentación o lo que sea, que el Estado pueda intervenir y apoyar en la operación que pueda darle una mejor calidad de vida a las personas. Además de esto, ¿cuánto le cuesta al Estado? Que es algo que tenemos que valorar. Acabas de dar una cifra importante, más del 90% de la población panameña está en obesidad. ¿Cuánto le cuesta al Estado el atender todas las enfermedades que generan este mal o esta enfermedad declarada por la OMS? Inclusive coronarias. Exacto, coronarias, todo lo que genera todo. precisamente la mala alimentación que el panameño está acostumbrado a, las cosas fritas, las cosas, por eso dije que hay que educar, porque todos estamos acostumbrados al chicharrón, todos estamos acostumbrados, entonces hay que como ¿cómo que se dice la palabrita esa? Desaprender y si antes te comías chuleta 3 veces a la semana, sí, hoy la reducción para acá 15 días. Claro. Entonces trata de variar tu... Pero Iván, aquí es muy sencillo, porque honestamente te digo la verdad, así mismo con la benevolencia que el señor diputado estaba hablando, estaba diciendo, cuando el señor director de este programa fue diputado, él peleó por la situación esta de la comida en las escuelas, ¿o me equivoco? Seguro, existe la ley que presentamos nosotros donde... Comida saludable. Donde le obligábamos en las escuelas a que hagan y vendan comida saludable y eduquen a los niños, porque no solamente no puedes comprar esto, sino que te eduquen, para cuando tú estés grande o 18 años tú digas, bueno, a mí me enseñaron que es lo bueno y que es lo malo. Y gracias a eso mis hijos comen vegetales y frutas, para que lo sepan. Y también ha venido por aquí Aldemara, de la Fundación Ronnie Jaén, que está trabajando con la alcaldía ya antes de este proyecto de ley, ya se estaba trabajando tendiente a eso, porque no había una fundación particular que se encargara o que levantara la voz de la obesidad, y ella está con ese tema. Vi también un video de ella como que va a coordinar con el diputado para ver de qué manera unen esfuerzos y que sea una ley sin tener que agredir a nadie, sea una ley que de verdad ayude a mejorar la calidad de vida de los panameños, que ese es el objetivo, ¿no? 45 años, el 7 de septiembre se acaba de cumplir 45 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Por ahí estaba un video bien bonito que se escuchaba la voz de Jimmy Carter hablando español, por ahí estaba rodando el video, lo puso el canal de Panamá, la ACP lo puso, y está muy bonito la voz de Jimmy Carter hablando de que los países podían encontrar soluciones a su conflicto, como lo estaba haciendo Panamá con Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y que bueno, el general Torrijos también tiene sus méritos y mencionó que no era un logro de él ni de su gobierno, que era un logro del pueblo panameño, que se vio evidenciado ya el 7 de septiembre con la firma de estos tratados que le han dado a Panamá pues uno de los mayores activos y de los mayores ingresos económicos para el país. Es que el mismo general lo dijo en su discurso, eso es un cúmulo
de situaciones que se dieron en ese entonces y bueno, en 1977 sellaron ese pacto. Así es. Y vamos a entrar al plato fuerte. En materia, papá. Licenciada, el bate. Tenemos con nosotros Trata. la licenciada Preséntala. Gladys. Daira. No, perdón. Daira Campos. Daira Campos. Daira Campos. Daira Campo, proveniente de dónde, ¿qué? Que te escuché antes que estabas mencionando. De Veragua. De Santa Fe de Veragua. De Santa Fe, Veragua, de Pedro Miguel y Zulote. Bueno, trata de razas. Antes se le llamaba trata de blanca, pero esta no es de color, porque ahí... No, es que hay situaciones exóticas alrededor de... Por eso Exacto. se amplió el Trata de personas. Expliquemos primero qué es la trata de personas. de dónde viene y cuándo se acuñó esa palabra. A ver. Bueno, la trata de personas es un flagelo, es un delito que afecta a la humanidad, por eso es que se cambió, ya no hablamos de una raza en particular, sino hablamos de seres humanos, de personas. No hay una diferencia de sexo, ni de género, ni tampoco de edad. Vemos mujeres, niñas, adolescentes, también hombres víctimas de este delito, en el cual pues los seres humanos son sometidos a una explotación. Hablamos de que es la esclavitud moderna y precisamente este es un delito tan grave considerado de lesa humanidad que su pena es de 15 a 20 años de prisión y la pena agravada es de 20 a 30 años de prisión. Así es que es un delito bastante grave. Principalmente las afectaciones de estas personas son emocionales, no tanto físicas, sino pues que afectan su salud mental, incluyendo personas que hemos tenido que atender precisamente en especialidad de psiquiatría por ideaciones suicidas e intentos autolíticos. Así es que pues hay que prestarle atención y por eso le agradecemos el espacio, porque precisamente estamos en el mes nacional contra la trata de personas establecido mediante decreto ejecutivo 421 de 19 de junio del año 2012. Nosotros creamos nuestra ley contra la trata, es la ley 79, un 9 de noviembre del 2011, pero en realidad comienza a regir a partir del 1 de enero del 2012 y es este mismo año en que para junio se hace este decreto para que la República de Panamá conmemore un mes completo su lucha contra este flagelo. Vemos que es un espacio para crear actividades de prevención, educación, sensibilización y concienciación. Otros países tienen un día, que es el 30 de julio, el Día Internacional, el Día Mundial contra la Trata, pero Panamá tiene un mes completo. Eso es importante. Una pregunta, ¿en Panamá tenemos estadísticas o sabemos cómo está ese tema de las tratas? Para nosotros es importante que se conozca que han habido variables dentro del comportamiento del modus operandi de los tratantes. Vemos que para el 2021 hubo una variable importante en nuestro país y es que la trata con fines de explotación laboral responde al 100% de las personas que identificamos de manera preliminar. Veíamos que nos asemejamos hacia Brasil, un país de la región donde también la trata con fines de explotación laboral es la primera en porcentaje y que sus víctimas mayormente eran varones. Sin embargo, para el año 2022 vemos que nuevamente las víctimas son mujeres y niñas y que la explotación sexual es en este momento el 100% de las personas que hemos identificado preliminarmente. Y también pues vemos también víctimas plenas. Hay una diferencia quizás porque en los países de la región, Panamá por los estudios sí esperaba esa variable de tener durante los últimos años una trata con fines de explotación laboral por encima de trata sexual y los países de la región por lo general siempre tienen trata sexual en primera línea, pero sí hubo una variable, nosotros lo esperábamos, producto de la pandemia, por el tema de la situación, no solamente de salud, sino también económica, producto de esta pandemia, y efectivamente los números no dejaron de darnos la razón en cuanto a las proyecciones que teníamos pensado. Lo que sí veíamos era que también los hombres
eran ese primer porcentaje, y no solamente el primer porcentaje, sino el 100% hombres, también nos llamaba la atención, y que eran en su gran mayoría de nacionalidad extranjera. Porque Trata laboral, estás hablando. Sí, trata laboral. Veíamos nicaragüenses son las primeras víctimas en este tipo de explotaciones laborales, pues vemos los nicaragüenses, mientras que en explotación sexual hablamos por lo general siempre de que las víctimas son en mayor medida colombianas, pero este año 2022 veíamos una variable también, y es que para febrero realizamos la operación Luz de Esperanza en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica, en una operación binacional que logra rescatar personas que identificamos posteriormente víctimas de explotación sexual, y ya hablábamos de niñas de 6 años, de 10 años, de 13 años Sí, y de puede 15 ser. años, donde lamentablemente las personas que están siendo vinculadas con este delito son precisamente familiares cercanos, lo que constituye para la justicia panameña un agravante de esa conducta. Hagamos un alto ahí. Pregunta, ¿eso es en Centroamérica? No, Eso aquí. es en Panamá. Panamá. Ah, en Panamá. 6 Panamá. años, 10 años, 13 años Y los- 15 años. y 15 años. Y los tratantes eran panameños. Panameños Familiares. familiares. También hay un ciudadano de nacionalidad costarricense que en este momento pues está también siendo procesado, porque hablamos de una operación binacional. Las personas en Panamá vinculadas a este delito se encuentran detenidas, mientras que esta persona de nacionalidad costarricense en su país tiene una medida distinta a la detención. Anda en la calle. Wow. Tiene una medida cautelar de casa por cárcel. Sí, en la página del Ministerio Público yo pude ver una condena para un venezolano. Les habla el señor Gustavo Ávila, ¿De? del CONAPOL. CONAPOL. Conapol, sí. Por favor, Sí. preséntelo. Sí, Gustavo Ávila del Colegio Nacional de Profesionales de Policía. Sí, vi en la página del Ministerio Público sobre una condena de un sujeto de nacionalidad venezolana que se dedicaba a esa actividad de trata de personas aquí en Panamá. Creo que, bueno, no recuerdo la condena, pero me llamó la atención que fuera un extranjero que se pudiera instalar y desarrollar esa actividad aquí. Me llamó la atención. Bueno, es importante conversar de ese tema. Los panameños que han sido condenados por el delito de trata de personas corresponden al 25%. Los colombianos tienen un 29% de las condenas en tema de trata, y los venezolanos vendrían siendo una tercera nacionalidad en porcentaje de personas que han sido condenadas por este delito. ¿Cuál es el porcentaje? El de los venezolanos es menor, estamos hablando alrededor de 20%, y ya de ahí baja el porcentaje porque también tenemos personas de Brasil, de China, de Jamaica y de El Salvador condenadas por este delito. Oh, es que hay condena ya en firme bastante, ¿no? Mexicanos no. Es importante. Mira que mexicanos no tenemos ningún mexicano condenado por el delito de trata en Panamá. Es importante decirles que realizamos un estudio, y gracias a la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial, que nos facilitaron todas las sentencias desde el 2013, tenemos 24 sentencias condenatorias a la fecha, y es importante decirles que desde el 2013, porque al ser una ley que entró en vigencia el 1 de enero del 2012, estábamos en un sistema penal inquisitivo, y la primera sentencia es del 2013. A la fecha tenemos sentencias, la más alta, de 25 años de prisión a ciudadanos de nacionalidad china. También en el año 2021 tuvimos sentencias donde los tratantes eran de nacionalidad panameña, fueron sentencias de julio, y hablábamos de pena de 20 y 23 años de prisión. De ahí otra sentencia relevante que podemos mencionar es una sentencia del 11 de septiembre del 2020, donde por un delito de explotación laboral veíamos una persona condenada, pero dentro de la sentencia 84 meses de prisión. Hablábamos también de un resarcimiento económico a la víctima por la cantidad de $2,000, y era la primera vez que en Panamá en una sentencia establecía una cantidad de dinero para resarcir el daño. Licenciada, ahí hay una situación que yo sí quisiera hacer la pregunta, si me lo permiten los señores. Es la primera. Cuando usted está hablando sobre las estadísticas de explotación laboral, digamos que Brasil o Panamá, lo que fuera, normalmente las áreas de explotación laboral, ¿hacia dónde son? Las áreas de explotación laboral de ese periodo que les mencionaba, 2021, fueron específicamente Ciudad de Panamá,
Nosotros veíamos... Danos Ejemplo. un ejemplo. No se puede, sí se puede. Más o Mira, menos. Sin nombre, vemos sino... personas relacionadas con producción de alimentos, Ok. fábricas. Los meten allá También adentro y lo ponen... tenemos de Construcción. repente área agrícola. Claro. También es un sector que para nosotros tiene especial atención porque sabemos que Explotan a pueden los haber niños. explotación de personas que realizan este tipo de actividad. Para nosotros era importante que dentro de la operación Emperador, por ejemplo, las personas refirieron haber continuado realizando producción de alimentos con condiciones de síntomas de COVID. O sea Wow. que teniendo síntomas de COVID se le niega la ayuda médica en ese momento que requerían y se les obliga a continuar realizando la producción de alimentos para posteriormente venderla. Y veíamos que fueron también privados de su libertad. Algunos mencionan que los encerraron a todos juntos porque tenían estos síntomas. También eran amenazados con el tema de que pues eran extranjeros, Te vamos a tenían deportar, documentos te vamos a meter y preso. eso, que iban a llamar a migración o que tenían amistades en el gobierno, porque el tratante se vende como esa persona poderosa, capaz de intimidarlo al punto de hacerlo sentir que no pueden pedir ayuda. Ahora, la pregunta es muy específica. Entonces, eso quiere decir, lo que usted me está hablando, quiere decir que ellos no los sometieron ni siquiera a exámenes médicos como el carnet verde, el carnet blanco que normalmente exige el Exacto. MINSA para hacer desarrollo de manipulación de alimentos. Así es, no tenían ningún tipo de documentación, eran extranjeros en condición irregular y para las personas era como un requisito. Mientras que tú tocas la puerta y vas a pedir trabajo, pero no tienes tus documentos en regla, sientes cierto temor porque piensas que quizás no te van a dar la oportunidad y es todo lo contrario. Te preguntan, ¿tienes documento? No, no tengo documento, empiezas mañana mismo. Entonces, Porque es la persona exacto, ideal para ser... es la persona víctima. con esa condición de vulnerabilidad, de no tener documentos, que te hace esa víctima perfecta, esa persona ideal que va a aguantar todo tipo de sometimiento, que no va a presentar mayor resistencia, porque es que donde tú no estés de acuerdo, yo te llamo a migración y esa persona va a aguantar lo que sea. Y le pagan, pero le pagan No, le pagan Le lo que no pagan, es. pero le pagan menos, Y o exacto. también hay casos en los que no les pagan nada. Claro, esas personas Imagínate. también tienen, generalmente, el que está en Panamá tiene familia en su país de origen y necesita enviar de dinero, generalmente. Generalmente. Exactamente. Necesitan Entonces, enviar sometida, dinero. se siente sometida por ese empleador. No tengo Exacto. papeles, pero y tengo necesidad económica. Mira, anteriormente nosotros hablamos que la trata está vinculada con una captación. En el caso de extranjeros, una captación en su país de origen. Hablamos de un traslado, un transporte, una acogida para posteriormente ser explotados. No necesariamente la trata implica un cambio o un paso de una frontera a otra, a diferencia del tráfico, que para que se presente el tráfico tiene que haber ese paso de frontera. En trata puede haber incluso trata local, y no necesariamente la trata local también va a estar relacionada con víctimas nacionales. Ya Panamá está teniendo personas extranjeras captadas en nuestro mismo territorio. Así que no necesitas trasladarlo de, por ejemplo, de Nicaragua ni de Colombia, porque es que ya los están tenías aquí. Ya los tenías aquí, tú haces un anuncio en redes sociales ahí. o alguna persona que ya te conoce y te dicen que te van a dar un trabajo, te van a ayudar y te dan una oferta engañosa realmente, porque cuando vienes a ver las condiciones son totalmente diferentes a lo que te plantean. Licenciada, yo le tengo dos preguntas que hacer. La primera, ¿cuáles son las características de establecer que es una persona que está siendo tratada? O sea, una persona que está siendo tratada, ¿cuáles son las características? Y la segunda es, nosotros tenemos la imagen por la televisión de que los grupos organizados grandes que tienen capturadas a las personas, es más que todas las mujeres y tal, no sé qué, son las estructuras que normalmente llevan a eso. Pero yo creo que usted nos identifique de qué tamaño pueden ser las estructuras, primero las características y segundo de qué tamaño pueden ser las estructuras y que están haciendo este tipo de cosas. Y la tercera pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita es, usted perdone que yo le pregunte, y precisamente estamos tratando de dar docencia por la radio, por los problemas que están acaecidos, pero si se dan ese tipo de problemas,
con industrias que están haciendo este tipo de malas prácticas solamente por no llevar los carnets de salud. Ya están cometiendo un delito. Entonces, ¿por qué no se mencionan por parte ya de los estamentos de seguridad o por lo menos de las autoridades competentes? No sé si usted nos pudiera ayudar en eso. Bueno, el tema de las características, cómo yo me doy cuenta que estoy en presencia de una víctima. Nosotros por lo general vemos que esas personas son controladas, su libertad está siendo limitada o controlada. Así es que por lo general tú no la vas a ver sola, va a estar alguien acompañando a esa víctima, dándole ese seguimiento. Si tú la abordas, probablemente esa persona no va a hablarte o va a ser muy esquiva al darte la respuesta, o simplemente otra persona va a hablar por ella porque ella no se siente en la libertad de expresarse. También vemos que otra forma que se utiliza es a través de los celulares, porque a través de los celulares se controlan a estas personas, incluso en los sitios donde se realizaban las actividades sexuales, por ejemplo, se controlan a través de grupos de WhatsApp y así se indica, entra un cliente, sale un cliente. Vemos también que puede llamarte la atención que en el lugar donde tú vives haya algún apartamento o alguna casa, que tú ves algo extraño. ¿Qué podría ser extraño para ti? Que una casa con 4 habitaciones, tú de repente veas que empiezan a meterle 11 colchones, 12, de repente mucho movimiento de mujeres, la mayoría extranjeras, y que ves que las cambian, porque normalmente las mueven. Vemos que hay personas que están entrando regulares como turistas y posteriormente, después de realizar el trabajo, las sacan y viene otro grupo, y también pues los clientes que nos faltan, y ver ese continuo movimiento de carro, de personas, que te puede llamar la atención de Claro. que algo está pasando en No esa es- no es lo casa. usual, no es lo usual. No, y además de eso también quería que llegara también a la situación esa del control de los papeles. El control de los papeles, en algunos casos te retienen tus documentos personales, pero eso limitarte la como es movilidad. como eso es un agravante, entonces ya en algunos casos no te están reteniendo los papeles. O simplemente te acompaña la persona, viene la policía en algún seguimiento, te pide tus documentos y te dice, ay, se me quedó en la casa, ya, pero ya te lo vamos a traer, y viene otra persona y te trae el pasaporte. Entonces también veíamos el caso en el 2019 de una pequeña de 14 años de edad que entra por el aeropuerto de Tocumen con un ciudadano de más de 70 años que decía que era su padre adoptivo, él de nacionalidad estadounidense. Las características físicas con una niña de Camboya, por ejemplo, era evidente que era un cambio, pero él decía que él era el padre adoptivo, traía un documento sin ningún tipo de formalidad legal, pero él decía que él era el padre. Entonces, en algún momento, él pide que un velero lo lleve a los Estados Unidos porque él pretendía llegar a Hawái con la niña, y al pedirle este auxilio nuevamente en esta embarcación, él a la tripulación le dice que él era el padre adoptivo, pero el comportamiento de ese hombre con esa niña no era el del padre a una hija, sino de un hombre y una mujer. Discutían mucho porque la niña quería hablar con su familia, él se lo impedía, le decía que ellos eran unos que eran malos, y lamentablemente que eran como si fueran unos cerdos, pero realmente estos padres habían vendido a esa niña por $12,500. Una triste historia de ella, y al ver la conducta, una de las tripulantes le presta atención y ve cuando este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con esa niña. Él escapa porque él se da cuenta que lo descubren y la dejó en Panamá. Entonces veíamos allí que la tripulante fue a poner la denuncia ante las autoridades y ver cómo nosotros articulamos entre todos, porque es un trabajo que viene haciendo Panamá y que afortunadamente pues hemos venido de menos a más, donde pues las alertas se han prendido. Quizás en este caso no lo tuvo el personal de migración en el momento que ellos entran, pero sí lo tiene la tripulante al prestar quizás mayor atención, tener malicia al ver el comportamiento de ellos. Eso es lo que yo quiero que la población sepa. Hay que dejar de estigmatizar a las personas. ¿Por qué? Porque de repente tú ves una mujer ejerciendo la prostitución y tú crees que ella lo está haciendo de una manera autónoma, pero esta persona puede estar siendo sometida a una explotación sexual, a una trata,
con fines de explotación sexual, una prostitución forzada, o sea, en contra de su voluntad. Entonces yo pienso que tenemos que ser más sensibles al dolor ajeno y a una tragedia, porque los seres humanos que lamentablemente viven este tipo de experiencias requieren atención psicológica por periodos prolongados. No estamos hablando que para ellos sea fácil. También otra pregunta que me hizo fue de quién estábamos hablando, si son organizaciones criminales o son tratantes individuales. El tamaño de la estructura. Nosotros afortunadamente para el año 2020 colaboramos con nuestros hermanos de Colombia para desarticular una organización criminal que estaba operando desde Colombia. Traía mujeres para explotación sexual a Panamá, de Panamá veíamos que la movían a Ecuador. Entonces ahí estamos hablando de una organización criminal familiar. Cuando logramos desarticular esa organización, ¿esa organización era familiar? Era familiar, Okay. Veíamos que la tratante principal tenía relacionada a la hija, a la mamá de ella, ¿Eran al marido. o eran No, explotadas? formaban Era parte de su organización. estructura criminal. Entiendo. Qué Eran locura. parte de su organización criminal. Incluso hablábamos de que operaban a las muchachas, las transformaban. Estas chicas lamentablemente eran sometidas a actos crueles e inhumanos, no podían parar de brindar los servicios, Claro. Incluso durante sus periodos menstruales las obligaban a introducirse algodones para prácticamente taponearles el sangrado y que ellas continuaran teniendo estas relaciones. Lamentablemente ellas ni siquiera ellas mismas podían sacarse los algodones, tenían que pedirle ayuda a las otras compañeras. Ellas, algunas tuvieron embarazos y fueron obligadas a Eso fue abortar. aquí. En Sí. Panamá fueron obligadas a abortar porque si el cliente las quería drogadas, tenían que drogarse. Si el cliente no quería usar preservativo, ella no podía decidir cómo iba a atender a este hombre. Los atendía sin preservativo, quedaban embarazadas, luego eran sometidas a abortos, a golpes. Pues es uno de los casos más fuertes que hemos tenido en Panamá y afortunadamente trabajando conjuntamente con Colombia logramos desarticular esa organización criminal, pero era familiar. En el caso de Operación Wow. Luz de Esperanza también Qué locura. vemos que Eso la fue en Costa Rica, ¿no? organización es la que acabo de mencionar, era Operación Cúcuta, Panamá con Colombia. Ujú. En el caso de las niñas, estamos hablando, niñas y adolescentes panameñas, estamos hablando de Operación Luz de Esperanza, también están vinculadas personas muy cercanas, hablamos de parientes cercanos, hablamos de abuelas, de madres, de De tías. las que eran explotadas, Y es lo que estamos estoy viendo, planteando. sí, también de las que eran explotadas. Eso es lo que estoy planteando. De las que eran explotadas. Porque la diferencia entre Cúcuta y lo que usted me está hablando ahora es que Cúcuta era una familia de maleantes. Era una familia de maleantes que explotaban a mujeres que captaban. Pero la operación que ella me está planteando ahora de Luz de Esperanza. Luz de Esperanza son papás o abuelas o tías que explotan a Vinculadas sobrinas. con este Es lo que estoy delito. esa es la Es diferencia vinculada que con ¿verdad? este delito, Eso es lo que quiero exactamente. plantear. Exactamente. Así es que tú no, si tú eres policía o si tú eres fiscal, Dios mío. tú no puedes estarte encajonando un perfil de un tratante No, en exacto. particular porque tú no vas a encontrar ese perfil Pero de es que un licenciada, tratante. precisamente por eso gracias que la tenemos aquí. Ujú. Porque necesitamos que la gente comprenda qué es lo que está pasando, porque hay muy poca, hay muy poca educación hacia afuera de lo que está pasando. Y nosotros sí Yo estamos estoy con la preocupados. boca Y eso con lo que usted acaba de porque mencionar. hay situaciones- Aquí, por eso pregunté, ¿eso pero fue es que aquí? hay situaciones y situaciones. Eso que me está planteando la licenciada, que sí, eso viene desde 1970 y lo que le dé la gana. Pero lo que yo sí estoy planteando ahora mismo es que hay personas tratadas que se convierten en tratantes y hay personas que son tratadas y lo aceptan. Entonces yo necesito que se dé, por ejemplo, situaciones en los colegios para que la gente sepa lo que está sucediendo. Mira, realmente con Meduca estamos trabajando a toda máquina. Afortunadamente tenemos un equipo de la unidad de identificación que está enfocada en darle capacitación a los estudiantes y hablamos incluso de primaria. El tema de los peligros del ciberdelito, Meduca realmente en ese aspecto muy bien, pero recordemos que durante la pandemia hubo ese periodo de esos cierres, de esas restricciones que lamentablemente colocaban a la población y en este caso los niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad porque las redes sociales son para nosotros las redes privaron. un peligro para la población y necesitábamos también la supervisión de los padres. Meduca está trabajando en eso, para nosotros es importante. Y sí es cierto, quizás antes no había tanta divulgación, Exacto. tantas campañas de prevención
porque recuerdo cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad, nuestros propios compañeros, cuando conversábamos con ellos y les explicábamos cuál era la problemática, se sorprendían y decían, eso pasa aquí en Panamá, yo pensé que eso era una película, o sea, tema de película. Y nosotros decíamos, bueno, lamentablemente sí pasa en Panamá, no estamos exentos a este tipo de comportamientos y que lamentablemente acarrean penas altas para aquel que comete este tipo Ahora, de delitos. licenciada, la otra pregunta que le iba a hacer, que ya creo que se la hice hace un rato, es, nosotros tenemos estadísticas de panameñas que hayan salido y han sido rescatadas por los consulados, o se le ha dado charla a los cónsules o a los consulados, o por lo menos una reunión de Zoom para que ellos sepan cómo tratar este tipo de cosas. Yo estaba escuchando una entrevista que se le estaba haciendo al cónsul de Colombia en México, que ellos son los que tienen el mayor problema de situaciones de trata por quizás las características más deseables de las personas que viven por allá, de las mujeres, y estaba viendo los problemas que ellos tienen particularmente y de cómo identificar a sus propias víctimas, porque, ok, nosotros ya estamos en la situación de estar salvando a las víctimas que están en Panamá, pero nosotros también tenemos que tener la prevención de las víctimas que nosotros podríamos exportar hacia afuera. Quizás no lo tenemos en número porque nosotros pensamos que no tengan la predilección, pero posiblemente no lo hemos descubierto, o sí, no sé. Bueno, es importante la pregunta. Panamá es uno de los países que pertenece a la coalición regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Está conformado por 9 países de la región. Y pues recientemente en nuestra última reunión siempre estamos compartiendo estadísticas y verificando de qué forma se está dando la trata en cada uno de esos países y cuál es la cantidad de víctimas extranjeras que ellos tienen. Quizás hay una variable porque ellos tienen más trata local. Dentro de las nacionalidades de personas que ellos han rescatado y han reconocido como víctimas de trata, no vimos la nacionalidad panameña. Por lo general, el panameño no es una persona que va a migrar, y digo por lo general, esto no quiere decir que no suceda, pero no va a tener esos factores de expulsión como lo tienen las personas de Colombia, que desean una mejor condición de vida, o que también pues vemos que sus países tienen problemas políticos como Venezuela, por ejemplo, que son países que tienen mayor incidencia en Panamá, porque nosotros por nuestra posición geográfica somos un país de origen, tránsito y destino de la trata. Entonces, sí quizás estar más pendiente con Costa Rica por nuestra población indígena que está cerca a Costa Rica, de dar mayor tipo de capacitaciones a ese grupo de población que es vulnerable y está así reconocido, porque precisamente el tema de esos factores económicos nos afectan, pero no hemos tenido en los últimos 3 años por lo menos ninguna víctima identificada explotada panameña en otro país. Eso es muy bueno, y yo sí tengo entendido, por ejemplo, que los grupos culturales, por ejemplo como los guaymíes, que están en el área de Costa Rica, ellos son explotados laboralmente hacia el área de San José, y con esto de estar pidiendo dinero, o ustedes tienen esa estadística. Mira que nosotros le agradezco la pregunta de estar pidiendo dinero, porque en Panamá las finalidades de la trata siempre han sido explotación sexual, explotación laboral, incluso servidumbre, y hablamos de servidumbre sexual y servidumbre doméstica. Claro. Pero nosotros tenemos una proyección para el 2022 de que podamos tener casos de mendicidad forzada. También. Y eso también es importante, o casos de adopciones irregulares. Pues 846, teléfono de la oficina. Centro de Operación Nacional. Estamos con una plataforma de denuncias anónimas www.tupista.org. En cuanto a prevención, desde que nos hayan dado, estamos utilizando talleres